Querido amigo, querida amiga, hoy quiero hablarte de algo que quizás no has considerado con toda la seriedad que merece. Quiero hablarte de un evento que ocurrirá sin falta, un acontecimiento que es tan seguro como la misma vida y al mismo tiempo tan aterrador para muchos, el juicio final. La Escritura nos enseña claramente que todos, sin excepción, compareceremos ante el juicio de Dios. No importa lo que hayamos hecho en esta vida, no importa cuántos logros hayamos alcanzado o cuántos amigos tengamos, un día tendremos que enfrentarnos cara a cara con nuestro Creador y rendir cuentas por nuestras vidas. Y la gran pregunta es, ¿estás listo para ello? Vivimos en un mundo lleno de distracciones, en un mundo donde las preocupaciones diarias nos apartan de las cuestiones más importantes. El trabajo, la familia, la salud, el dinero, las relaciones sociales, todo esto nos consume el tiempo y nuestra mente. Y mientras nos preocupamos por el futuro, por nuestros problemas inmediatos, muchos de nosotros pasamos por alto una verdad fundamental. Hay algo mucho más grande que nos espera. El juicio de Dios es real, es inminente y debemos prepararnos para él. La vida diaria puede hacernos olvidar lo que realmente importa, pero el juicio final está más cerca de lo que pensamos. La Biblia es clara al respecto. Es dado a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. Todos vamos a morir algún día y después de nuestra muerte enfrentaremos el juicio de Dios. Este juicio no será algo que podamos evitar, posponer o evadir. Será el evento más importante y definitivo de nuestras vidas. Y la gran pregunta es, ¿estás preparado para ese día? Quizá en tu vida, como en la mía, hay momentos en que preferiríamos no pensar en el juicio. Tal vez has creído que esto no te afecta directamente, que es algo que le sucede a otros, a los malos o a aquellos que viven en pecado flagrante. Pero la verdad es que el juicio es para todos, para ti, para mí, para cada ser humano. No importa si eres una persona buena, generosa, honesta, o si sigues todas las reglas de la sociedad. El juicio de Dios no se mide según los estándares humanos, sino según la perfección de su santidad, y nadie puede estar a la altura de esa perfección. La Escritura nos enseña que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Eso incluye a todos, sin excepción. Todos hemos fallado, todos necesitamos la gracia de Dios y el juicio de Dios será justo. No habrá excusas, no habrá justificación, no habrá lugar para esconderse. Todos seremos juzgados según lo que hemos hecho con nuestra vida y nuestra relación con Jesucristo. Es importante entender algo muy crucial. En este momento, el juicio de Dios no es solo para las personas malas, según los estándares humanos. Si tú te consideras una persona decente, una persona buena, es posible que creas que el juicio no te afectará, pero la Biblia es clara, no hay justo ni aún uno. Romanos 3:10. El juicio de Dios no se basa en las comparaciones humanas. No importa cuán bueno te consideres, si no has recibido a Jesucristo como tu Salvador personal, estás perdido. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a esta tierra para mostrarnos el camino hacia la salvación. Él no vino solo para los que eran considerados los peores pecadores. Él vino para todos, incluso para aquellos que parecen vivir vidas buenas a los ojos del mundo. Porque la verdad es que ningún ser humano, por sus propios esfuerzos, puede alcanzar la perfección de Dios. Nadie puede ganar su lugar en el cielo por su cuenta. Es por eso que necesitamos a Cristo. Es Él quien nos ofrece la oportunidad de ser perdonados y declarados justos ante Dios. Es fácil pensar que el juicio está lejos, que es algo que sucederá en algún futuro distante, que tenemos todo el tiempo del mundo para pensar en ello y prepararnos. Pero déjame decirte que esta es una de las grandes mentiras del enemigo. El juicio no está tan lejano como creemos. La Escritura nos dice que la venida del Señor se acerca. Santiago 5:10. Cristo está por regresar y con su regreso viene el juicio final. La Biblia no nos da una fecha específica, pero sí nos enseña que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. El Tesalonicenses 5:2. El juicio llegará inesperadamente, así como el diluvio vino repentinamente sobre la tierra en los días de Noé, cuando la gente se burlaba de la advertencia de Dios. El juicio de Dios vendrá sin previo aviso. Nadie sabe el día ni la hora, pero todos seremos alcanzados por ese día. ¿Estás listo para ese momento? En los días de Noé, la gente vivió como si nunca fueran a enfrentar el juicio. Se burlaron de Noé mientras construía el arca, predicando sobre la destrucción que vendría. Pero cuando las lluvias comenzaron a caer, ya era demasiado tarde.
Las puertas del arca se cerraron y aquellos que no se habían preparado perecieron en el diluvio. La misma advertencia se aplica hoy. El juicio de Dios se acerca y aquellos que no estén preparados serán juzgados. El juicio de Dios no es algo que afecte a todos por igual, sino que será un juicio personal. No se trata de un juicio colectivo donde toda la humanidad será juzgada al mismo tiempo como un grupo. El juicio será individual y serás tú, personalmente, quien se presentará ante Dios para rendir cuentas. La Escritura nos dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. 6 Corintios 5:10. Y cada uno de nosotros será juzgado por lo que hemos hecho en esta vida, por nuestras obras y por nuestra fe en Jesucristo. No importa lo que tu familia haya creído, lo que tu iglesia haya enseñado o lo que tus amigos digan, el juicio de Dios será una experiencia individual. Cuando te presentes ante Él, no podrás culpar a otros, no podrás hacer excusas, serás solo tú y Él. Dios te preguntará: ¿qué hiciste con mi hijo? ¿Recibiste a Jesucristo como tu Salvador? Si tu respuesta es no, estarás bajo condena. Si tu respuesta es sí, serás aceptado y perdonado. Aunque el juicio final es real, aunque es inminente, quiero que sepas que hay esperanza. Hay una salida del juicio y esa salida es Jesucristo. Él vino a esta tierra, vivió una vida perfecta y murió en la cruz para pagar el precio por nuestros pecados. La Escritura nos dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Jesús es nuestra esperanza, nuestra salvación. Solo a través de Él podemos ser perdonados y preparados para el juicio. En Juan 3:16 la Biblia nos asegura: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la promesa de Dios para ti y para mí. Si crees en Jesucristo y te entregas a Él, serás salvo. El juicio ya no tendrá poder sobre ti, porque Cristo ha pagado el precio por tus pecados. Amigo, amiga, el juicio final es real, es inevitable y está cerca. No sabemos cuándo será, pero sabemos que ocurrirá. La pregunta es: ¿estás listo para enfrentarlo? No dejes que el juicio te sorprenda sin estar preparado. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día en que puedes tomar la decisión más importante de tu vida. Recibe a Jesucristo como tu Salvador y asegúrate de estar listo para el juicio. El tiempo es ahora. No lo dejes para mañana. Amigo, amiga, quiero que reflexiones profundamente sobre algo que es más común de lo que imaginas. Algo que probablemente esté afectando tu vida y la vida de muchos alrededor tuyo. Algo que si no se corrige tendrá consecuencias eternas. Me refiero a vivir en ignorancia o indiferencia frente al juicio final de Dios. El juicio de Dios es una realidad inminente. Es algo que afectará a cada persona sin excepción. Pero ¿por qué tantas personas eligen vivir como si no existiera? ¿Por qué tantas personas siguen ignorando esta verdad tan trascendental que cambiaría el rumbo de sus vidas si tan solo la reconocieran? Vivimos en un mundo que constantemente nos desvía de lo que realmente importa. Nos bombardean con mensajes, con una cultura que nos impulsa a enfocarnos en el éxito personal, en el confort, en el placer momentáneo, mientras las cuestiones espirituales pasan a un segundo plano. En el día a día, las personas no piensan en el juicio de Dios, y la razón de ello es que, por ignorancia o por elección, prefieren no pensar en algo tan profundo y definitivo como lo es el juicio final de sus almas. La Escritura dice en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Este juicio es una certeza para todos los seres humanos. No importa tu raza, tu religión, tu cultura o tu estatus social, el juicio de Dios es universal, y este juicio no está en el futuro lejano, está más cerca de lo que pensamos. Pero lo que realmente me preocupa hoy, lo que más debería preocuparnos a todos, es que muchas personas viven como si este juicio nunca fuera a llegar. La ignorancia del juicio de Dios es un mal espiritual que afecta a muchas personas, incluso dentro de las comunidades religiosas. La gente ha olvidado lo que la Escritura dice sobre la seriedad de este juicio. Muchas personas piensan que el juicio de Dios es solo para aquellos que han hecho algo terriblemente malo. Piensan que si han sido buenos, si han tratado de vivir bien, entonces no tienen nada que temer. Sin embargo, este es un error grave. La Escritura es clara en que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios.
Romanos 3:23. Ningún ser humano puede escapar del juicio de Dios por sus propios méritos. La sola fe en Jesucristo es la que nos permite ser justificados y escapar de la condenación eterna. El apóstol Pablo nos enseña en Efesios 4:18 que aquellos que viven sin la verdad de Dios están entenebrecidos en su entendimiento, ajenos a la vida de Dios. Muchas personas viven ajenas a la realidad del juicio final porque han sido cegadas por la oscuridad espiritual que reina en el mundo. Este es un problema real y la ignorancia en la que viven millones de personas es peligrosa porque no se dan cuenta de que están caminando hacia un destino eterno sin haber tomado las decisiones correctas. Y esta ignorancia no es una ignorancia inocente. De hecho, la Escritura nos enseña que la ignorancia de la verdad de Dios, en muchos casos, es resultado de una elección. El profeta Oseas dijo en Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido por falta de conocimiento. La gente, al no buscar la verdad, al ignorar la palabra de Dios, se encuentra caminando hacia el juicio de Dios sin saberlo. Y este es un peligro muy real. El mundo está lleno de distracciones y una de las principales razones por las que las personas viven ignorantes del juicio de Dios es porque están completamente absorbidas por las preocupaciones y placeres de este mundo. Vivimos en una sociedad que nos empuja constantemente a buscar la riqueza, el poder, el placer y el reconocimiento. Se nos dice que vivamos el presente, que busquemos nuestra felicidad y bienestar, que no pensemos demasiado en lo que vendrá después de la muerte. Mientras tanto, el juicio de Dios se acerca sigilosamente, pero la mayoría ni siquiera está consciente de ello. La sociedad actual promueve un estilo de vida materialista que nos enseña a vivir sin preocuparse por la eternidad. Nos dicen que el dinero es lo más importante, que el éxito profesional es el camino hacia la felicidad, que la fama y la popularidad nos darán paz y satisfacción. Y mientras las personas se entregan a estos placeres temporales, el juicio de Dios sigue siendo una verdad olvidada en sus corazones. Pero el apóstol Juan nos advierte en 1 Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Todo lo que el mundo nos ofrece es temporal. Nada de esto tiene valor eterno y sin embargo es lo que consume a la mayoría de las personas. Jesucristo mismo advirtió sobre los peligros de vivir para este mundo. En Mateo 6:19-21, Él dijo, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orinco destruyen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orinco destruyen y donde ladrones no minan ni hurtan. El mundo está lleno de distracciones que nos alejan de lo que realmente importa, y esa es una de las razones por las que muchas personas siguen viviendo sin pensar en el juicio de Dios. El juicio de Dios es algo que muchos prefieren ignorar porque les resulta incómodo. Sin embargo, vivir sin prepararse para ese juicio es uno de los errores más grandes que una persona puede cometer. La Escritura nos dice en 2 Pedro 3:10 que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Nadie sabe el día ni la hora en que Cristo regresará para juzgar a los vivos y a los muertos. No podemos predecir cuándo ocurrirá y no hay forma de evitarlo. El hecho de que el juicio final sea incierto en cuanto a cuándo sucederá no significa que sea menos real o menos importante. La verdad es que cada día que pasa nos acerca más al regreso de Cristo, y si no estamos preparados, si no hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, enfrentaremos ese juicio sin esperanza. Jesús advirtió en Lucas 12:40, estad también vosotros preparados, porque a la hora que no pensáis, el Hijo del Hombre vendrá. No sabemos cuándo llegará ese momento, pero sí sabemos que debemos estar preparados. Es difícil comprender cómo tantas personas, incluso muchas dentro de la iglesia, pueden vivir sin tomar en serio el juicio de Dios. La ignorancia espiritual es una de las tragedias más grandes de nuestros tiempos. La gente piensa que tiene tiempo, que siempre habrá una oportunidad de cambiar, pero la realidad es que el tiempo se está agotando. La Escritura nos dice en Proverbios 27:1, no te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Cada día que pasa es un día menos que tenemos para prepararnos para el juicio. La indiferencia ante la verdad del juicio de Dios es, en última instancia, un rechazo de la voluntad de Dios. La gente prefiere ignorar lo que Dios ha revelado porque no quieren rendirse a Él, no quieren abandonar sus propios deseos y entregarse a Cristo. Pero la Escritura es clara, el que no cree en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. Vivir sin la conciencia del juicio de Dios es vivir en pecado, y el pecado nos aleja de Dios. No podemos vivir ignorando lo que es una verdad eterna y definitiva.
Mi amigo, amiga, el llamado de Dios es claro. Es tiempo de despertar. Es tiempo de dejar atrás la ignorancia espiritual, de abrir los ojos a la realidad del juicio de Dios. La vida en este mundo es breve y el juicio de Dios es inminente. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que puedes prepararte para el juicio final al rendir tu vida a Jesucristo. El juicio es real y es un juicio justo, pero también es un juicio lleno de misericordia, porque Cristo vino a esta tierra para pagar por nuestros pecados. Si estamos en Cristo, si hemos aceptado su sacrificio, el juicio no nos condenará, sino que nos llevará a la vida eterna con Él. Pero si rechazamos a Cristo, enfrentaremos el juicio sin esperanza. Hoy es el día en que debes decidir: ¿seguirás viviendo en ignorancia o recibirás la verdad que te liberará? Amigo, amiga, el juicio final no es un concepto abstracto ni un tema de discusión teológica sin importancia. Es una realidad bíblica que se menciona a lo largo de toda la Escritura, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. La Biblia es clara al respecto. Cada ser humano, sin excepción, tendrá que comparecer ante el tribunal de Dios para ser juzgado por sus obras, por su vida y sobre todo por su relación con Jesucristo. Este juicio no será arbitrario, ni habrá injusticias. Será un juicio perfecto, justo y completo. En este momento puede que te sientas incómodo al pensar en el juicio de Dios. Quizás prefieras ignorarlo como lo hacen muchos, pero hoy te invito a abrir tus ojos a la verdad de las Escrituras. El juicio no es algo que podamos evitar. Si hay algo en lo que debes estar seguro, es en que este juicio llegará, y tu preparación para él es la única cosa que realmente importa en esta vida. La Escritura nos habla repetidamente de la realidad del juicio final. Jesús mismo habló sobre este juicio con una claridad indiscutible. En Mateo 25, 31, 32, Él nos dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y Él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Esta es una imagen poderosa del juicio que vendrá al final de los tiempos. Jesús, el juez divino, separará a los justos de los injustos, a los que han aceptado su salvación de aquellos que la han rechazado. El juicio será definitivo. No habrá apelación, no habrá excusas. El apóstol Pedro también lo dejó claro en 2 Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. El juicio final será un evento universal, cuando toda la creación será renovada y toda injusticia será corregida. No podemos vivir ignorando esta verdad. La Escritura nos advierte con urgencia sobre este día, y cada uno de nosotros debe estar preparado para él. Cuando hablamos del juicio de Dios, no debemos ver este juicio como algo cruel o injusto. Al contrario, debemos verlo como un acto de justicia perfecta. El juicio de Dios no es caprichoso ni depende de las circunstancias. No se basa en la opinión humana o en la interpretación de los eventos. Dios es un juez justo y su juicio será imparcial. La Escritura nos dice en Romanos 2, 6, 8, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino a la injusticia. La justicia de Dios no permite que el pecado quede impune. No importa cuán pequeñas o grandes sean nuestras transgresiones, Dios no puede pasar por alto la injusticia. La Biblia nos enseña que la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Y no hay forma de escapar de las consecuencias del pecado por nuestros propios esfuerzos. Por eso, la justicia de Dios exige que todo pecado sea juzgado. Y es solo a través de Jesucristo que podemos ser perdonados y escapar de la condena. Dios no solo es justo, también es santo, y su santidad es lo que hace que su juicio sea perfecto. Nadie puede cuestionar la justicia de Dios. Cuando Él emite su veredicto, ese veredicto es final, es irrevocable y es el resultado de su pureza perfecta. Nadie podrá decir que Dios fue injusto en su juicio, porque Él lo hace de acuerdo con su perfecta voluntad. Es importante entender que el juicio final no se basará únicamente en lo que hemos creído, sino en lo que hemos hecho con lo que sabemos. La Escritura es clara en que seremos juzgados por nuestras obras. En Mateo 16:27 Jesús dijo: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según sus obras. La fe en Jesucristo es el medio por el cual somos justificados ante Dios, pero nuestras obras demuestran si realmente hemos puesto nuestra fe en acción. Esto nos lleva a la pregunta fundamental: ¿cómo estamos viviendo nuestras vidas hoy?
nuestras acciones, nuestras decisiones, lo que hacemos en secreto y en público, todo será examinado en el juicio de Dios. No podemos vivir como si nuestras acciones no tuvieran consecuencias. Si vivimos como si no importara lo que hacemos, si vivimos ignorando los mandamientos de Dios y el llamado a vivir una vida santa, no debemos sorprendernos cuando enfrentemos el juicio. El apóstol Pablo nos recuerda en Gálatas 6, 7, 8, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Este principio es claro, lo que hagamos en esta vida tiene consecuencias eternas. Si vivimos de acuerdo a los principios de Dios, si sembramos para el Espíritu, cosecharemos vida eterna. Pero si vivimos para nuestra propia carne, si ignoramos los mandamientos de Dios, cosecharemos la corrupción y la condena. Sin embargo, hay una gran diferencia entre aquellos que son juzgados de acuerdo a sus obras y aquellos que han puesto su fe en Jesucristo. Para aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador, el juicio no es algo de condena, sino de recompensa. Jesús, al morir en la cruz, tomó sobre sí mismo el castigo por nuestros pecados, y aquellos que confían en Él no serán condenados. En Romanos 8:1, Pablo nos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Para los que están en Cristo, el juicio no es una sentencia de condena, sino una oportunidad para recibir la recompensa por nuestra fe y obediencia. Jesús mismo prometió que recompensaría a sus siervos fieles. En Mateo 25:21 dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Este es el tipo de juicio que todo cristiano debe esperar, un juicio que no es de condena, sino de alabanza y recompensa. Pero este juicio solo se aplica a aquellos que han puesto su fe en Cristo, que han vivido para su gloria y que han obedecido sus mandamientos. El juicio final no solo separará a los justos de los injustos, sino que resultará en una separación eterna. En Mateo 25:46, Jesús dijo: e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Este es el destino de aquellos que han rechazado la oferta de salvación de Dios, el castigo eterno, el tormento eterno. La Escritura nos dice que el infierno es un lugar de fuego que no se apaga. Marcos 9:44, un lugar donde hay llanto y crujir de dientes. Mateo 13:42, este es un destino terrible y triste, pero es el destino de aquellos que no se han arrepentido de sus pecados y no han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Por otro lado, los justos serán recibidos en la gloria de Dios, vivirán en su presencia para siempre, disfrutando de la paz, la alegría y la bendición de la vida eterna. La Escritura dice en Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este es el destino de aquellos que han puesto su fe en Cristo, una eternidad de gozo y paz en la presencia de su Creador. Amigo, amiga, el juicio final es una realidad inevitable. La Escritura nos lo enseña de manera clara y definitiva. Este juicio no es algo que debemos temer, sino algo que debemos anticipar con esperanza si estamos en Cristo. Si aún no has entregado tu vida a Jesucristo, te insto a que lo hagas hoy. No pongas en peligro tu eternidad. El juicio es real, pero hay esperanza. Jesucristo vino para salvarte. Su sacrificio en la cruz te ofrece el perdón de tus pecados y la oportunidad de vivir para siempre en su gloria. Hoy es el día de tu salvación. No esperes más. Estar preparado para el juicio es la decisión más importante que puedes tomar en tu vida. ¿Estás listo para enfrentar ese juicio con la seguridad de la salvación en Cristo? Si no lo estás, toma la decisión ahora. Abre tu corazón a Cristo y recibe el regalo de la vida eterna. Este es el único camino hacia el perdón y la paz eterna. Querido amigo, querida amiga, en este momento quiero que consideres algo que a menudo se evita, algo que es tan real como nuestra propia vida y que tiene consecuencias eternas. Hablamos a menudo de la vida aquí en la tierra, de nuestros sueños, de nuestras metas, de nuestros proyectos, pero ¿alguna vez te has detenido a pensar en los dos destinos eternos que existen más allá de esta vida? En la Escritura se nos dice claramente que después de nuestra muerte, cada ser humano enfrentará uno de dos destinos, el cielo o el infierno. Estos dos destinos son reales, son permanentes, y la elección que tomamos en esta vida determinará cuál será nuestro destino final. Vivimos en una sociedad que, en gran parte, ha perdido la conciencia de lo eterno. Estamos tan enfocados en lo temporal, en lo que podemos ver, tocar y experimentar aquí y ahora,
que olvidamos la realidad de la eternidad. Pero la Biblia es clara, cada uno de nosotros vivirá por siempre, ya sea en la presencia de Dios, en el cielo, o separado de Él en el infierno. Hoy quiero que medites sobre estos dos destinos, el cielo y el infierno, y que tomes una decisión consciente de cuál quieres que sea tu destino eterno. Comencemos por hablar sobre el cielo, el destino glorioso que espera a todos aquellos que han puesto su fe en Jesucristo. La Escritura describe el cielo como un lugar de belleza indescriptible, un lugar donde la paz, la alegría y la perfección se experimentan por toda la eternidad. En Apocalipsis 21:4 leemos: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta es una promesa maravillosa. En el cielo, todo lo que causa sufrimiento y dolor en esta vida será erradicado. No habrá más tristeza, no habrá más dolor, ni más lágrimas. Todo será restaurado a la perfección que Dios originalmente planeó. El cielo es un lugar donde viviremos en la presencia de Dios para siempre. En Apocalipsis 22:3-4, la Escritura dice: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. El cielo es un lugar donde estaremos cara a cara con Dios, donde experimentaremos su amor y su gloria en una forma que nunca antes habíamos podido comprender. Estar en la presencia de Dios será la mayor bendición imaginable. No hay palabras suficientes para describir lo glorioso que será este lugar. Además de la presencia de Dios, el cielo será un lugar de comunión con los demás creyentes. La Escritura nos habla de una gran multitud de personas de todas las naciones, tribus y lenguas que estarán adorando a Dios y celebrando su victoria. En Apocalipsis 7:9-10 leemos: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. El cielo será un lugar de unidad perfecta, un lugar donde todos los redimidos estarán en armonía, alabando y glorificando a Dios. El cielo es el destino de aquellos que han puesto su fe en Jesucristo. Jesús dijo en Juan 14:2-3: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo habría dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús mismo está preparando un lugar para todos aquellos que han creído en Él. El cielo es la recompensa eterna para los que han aceptado a Cristo como su Salvador y han vivido para Él. Ahora vamos a hablar de otro destino, un destino que es tan real y tan aterrador como el cielo, y que muchas personas eligen ignorar. El infierno es un lugar de separación eterna de Dios, un lugar de tormento y sufrimiento. Jesús habló sobre el infierno con gran seriedad, advirtiendo sobre las consecuencias de rechazar su oferta de salvación. En Mateo 25:41, Jesús dijo: entonces les dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El infierno es un lugar preparado para aquellos que han rechazado la gracia de Dios, un lugar donde la presencia de Dios está ausente y todo lo que queda es el sufrimiento eterno. La Escritura describe el infierno como un lugar de fuego inextinguible, un lugar de dolor y angustia. En Marcos 9:43 Jesús dijo: y si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que, teniendo dos manos, ir a la Gehenna, al fuego que no puede ser apagado. El infierno es un lugar de tormento eterno, sin descanso, sin alivio. Aquellos que van al infierno estarán separados de Dios por siempre, sin esperanza de redención. En el infierno no habrá amor, no habrá paz, no habrá alegría. En lugar de eso, habrá desesperación, sufrimiento y condenación eterna. En Lucas 16:23-24, Jesús cuenta la parábola del rico y Lázaro, donde describe al rico después de su muerte, siendo atormentado en el infierno. Y en el Hades alzó los ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y él clamando dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje en agua la punta de su dedo, y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama.
Este es el destino de aquellos que han rechazado a Cristo, un sufrimiento eterno en la presencia de la ira de Dios. El cielo y el infierno son dos destinos completamente opuestos, y la Escritura es clara en cuanto a que cada persona tendrá que elegir uno de estos destinos. La elección es personal y depende de cómo respondemos a la oferta de salvación de Dios a través de Jesucristo. En Apocalipsis 3:20, Jesús dice: «He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». Dios ofrece la salvación a todos, pero cada uno debe decidir si acepta o rechaza a Cristo. El apóstol Juan también nos dice en Juan 5, 11, 12, «Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida». La diferencia entre el cielo y el infierno depende de nuestra relación con Jesucristo. Si hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador y hemos vivido para Él, nuestro destino es el cielo. Si hemos rechazado a Cristo, nuestro destino es el infierno. Hoy te hago una pregunta crucial: ¿dónde pasarás la eternidad? El cielo y el infierno son realidades eternas, no son ideas abstractas, no son metáforas, son destinos reales. Y la decisión que tomes en esta vida determinará tu destino eterno. Hoy tienes la oportunidad de elegir. Puedes elegir recibir a Cristo como tu Salvador y recibir la promesa de la vida eterna en el cielo, o puedes seguir rechazando su oferta y enfrentar la condenación eterna en el infierno. En Deuteronomio 30:19, Dios dice: «A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia». Hoy es el día para hacer esa elección. La decisión está en tus manos. El cielo te espera, pero solo si decides seguir a Cristo. Amigo, amiga, el cielo y el infierno son dos destinos eternos, y la elección está en tus manos. La vida en este mundo es corta, pero la eternidad es para siempre. ¿A qué destino estás apuntando con tu vida? La decisión que tomes hoy afectará tu destino eterno. Si todavía no has recibido a Cristo en tu vida, te invito a hacerlo ahora. No dejes para mañana lo que puede cambiar tu destino para siempre. El cielo te espera, pero solo si decides seguir a Cristo. Amigo, amiga, una de las preguntas más profundas que nos podemos hacer: ¿por qué Dios juzga al hombre? ¿Por qué, si Dios es amoroso y misericordioso, se ve la necesidad de un juicio final? Después de todo, muchos podrían pensar que, si Dios realmente nos ama, Él no nos condenaría, sino que simplemente nos aceptaría tal como somos. Pero la realidad es que el juicio de Dios es una parte fundamental de su naturaleza y de su plan eterno para la humanidad. El juicio no es incompatible con el amor de Dios. Al contrario, es una expresión de su justicia, de su santidad y de su deseo de restaurar la creación caída a su perfecta voluntad. La Escritura es clara al respecto. El juicio final no es solo un acto de retribución, no es simplemente un castigo para los malvados, es un acto de justicia divina que tiene un propósito mucho más profundo: revelar la santidad de Dios, confirmar la justicia de su reino y proporcionar una respuesta definitiva a la rebelión del pecado en el mundo. Hoy quiero que entendamos el propósito del juicio y por qué, aunque puede ser un tema difícil, es esencial para comprender la obra redentora de Dios. Una de las razones más claras por las cuales Dios juzga a los seres humanos es para revelar su justicia perfecta. La justicia es una parte integral del carácter de Dios. No podemos entender el amor de Dios sin entender su justicia. La Biblia dice en Deuteronomio 32:4, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son juicio. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad, justo y recto es Él. Dios no puede permitir que el pecado quede impune. El pecado tiene consecuencias y la justicia de Dios requiere que el pecado sea juzgado y castigado. Dios no es indiferente al mal. Él no puede ignorar la injusticia que ocurre en el mundo. A lo largo de la historia, hemos visto la maldad manifestada de muchas formas: violencia, corrupción, opresión, odio, injusticia social, guerra. Estas son las realidades del pecado en el mundo, y Dios no permanecerá pasivo ante ellas. El juicio final es su respuesta a todo esto. En Apocalipsis 19:11 se nos dice que cuando Cristo regrese, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. El juicio de Dios será justo,
y en él se revelará la santidad perfecta de su ser. Dios tiene el derecho y la autoridad de juzgar a cada ser humano, porque Él es el creador, Él es el que ha dado la vida, y Él es el único que puede determinar su destino eterno. El juicio de Dios no es una acción arbitraria, sino una expresión de su justicia inmutable. Dios no es un juez parcial o corrupto, como muchos jueces humanos. Él es justo y recto, y su juicio reflejará esa perfección. En Romanos 2, 6, 8 se nos dice: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino a la injusticia. El juicio de Dios también tiene el propósito de afirmar y confirmar su soberanía. Cuando Dios juzga a la humanidad, está declarando con autoridad que Él es el único soberano y Señor del universo. La Escritura es clara: no hay ningún poder por encima de Dios. El juicio final es la proclamación definitiva de su soberanía sobre todas las naciones, todas las personas, todos los seres vivos. No importa lo que los hombres hayan hecho en la tierra, al final todos seremos responsables ante Él. En Apocalipsis 11:15 se nos dice: el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. El juicio final será un acto de restablecer el orden y la justicia en un mundo que ha sido corrompido por el pecado. Dios no permitirá que la maldad prevalezca para siempre. El juicio de Dios es una manifestación de su dominio soberano sobre la creación. Es una declaración de que, aunque el mal pueda parecer prevalecer en este mundo por un tiempo, al final Dios reinará. Este acto de juicio es también una manera de demostrar que no hay ninguna injusticia que quede sin ser juzgada. A veces podemos pensar que los malhechores y los opresores parecen prosperar en esta vida, pero Dios tiene el control. Nadie escapará del juicio de Dios. En Salmo 9, 7, 8 leemos: pero Jehová se sienta para siempre, ha preparado su trono para juicio, y Él juzgará al mundo con justicia, a los pueblos con rectitud. No habrá ninguna injusticia que no sea corregida, ningún pecado que no sea castigado, y ningún acto de maldad que quede impune. El propósito del juicio también es restaurar el orden y la justicia en el mundo. Desde la caída del hombre en el jardín del Edén, la humanidad ha vivido en un estado de rebelión contra Dios. El pecado ha corrompido todo lo que Dios creó bueno, pero el juicio final será el medio por el cual Dios restaurará su creación a su estado original, perfecto y sin mancha. En 2 Pedro 3:13 se nos dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. El juicio no es solo una cuestión de condenar a los injustos, también es un acto de restauración y renovación de todo lo que ha sido dañado por el pecado. Este propósito de restauración es uno de los aspectos más hermosos del juicio de Dios. Dios no solo destruirá el mal, sino que también renovará la creación, trayendo consigo la perfección, la paz y la justicia. En Isaías 65:17, Dios dice: porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrán al pensamiento. El juicio final llevará a cabo esta restauración definitiva, donde no habrá más pecado, ni sufrimiento, ni muerte. Todo será renovado y restaurado a la perfección original de Dios. Amigo, amiga, aunque el juicio de Dios es un acto de justicia y restauración, también es un acto de misericordia. El hecho de que Dios haya establecido un juicio final no es solo una respuesta a la maldad en el mundo, sino también una oportunidad para que todos los hombres se arrepientan y vengan a Él. La Escritura nos enseña que el propósito de Dios es que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. 2 Pedro 3:9. Dios no desea que nadie se pierda, pero a la vez Él es justo y no puede dejar el pecado sin castigo. El juicio final entonces también sirve como una advertencia y una oportunidad para la salvación. Mientras estamos en vida, tenemos la oportunidad de arrepentirnos, de volvernos a Dios y de ser perdonados por medio de Jesucristo. El juicio final, en última instancia, confirmará las decisiones que hemos tomado durante nuestra vida. Si hemos aceptado a Cristo, seremos perdonados y recompensados. Si hemos rechazado a Cristo, seremos condenados. Este es el llamado de Dios a la humanidad. Arrepentíos y creed en el Evangelio. En resumen, el juicio de Dios
no es algo que debamos temer si estamos en Cristo. Es una manifestación de su justicia, de su soberanía y de su misericordia. El juicio restaurará el orden, la justicia y la paz en un mundo corrompido por el pecado. Y el juicio final nos ofrece la oportunidad de ser redimidos si hemos respondido al llamado de Dios a la salvación. Si has entregado tu vida a Cristo, el juicio no será una condena para ti, sino una bienvenida a la gloria eterna. Si no lo has hecho, el juicio será un recordatorio solemne de la gravedad de rechazar la gracia de Dios. Amigo, amiga, hoy es el día de tomar esa decisión. Dios está ofreciendo su misericordia y su perdón. No rechaces este regalo. El juicio final es inevitable, pero la salvación es una opción que tienes ahora mismo. ¿Vas a aceptarla? Amigos, es inevitable. El juicio final es una realidad que nos espera a todos. Ya lo hemos visto a lo largo de esta serie, que el juicio de Dios no es una opción que podemos evitar, sino que todos nosotros, sin excepción, tendremos que enfrentarlo. Pero hay una gran diferencia entre aquellos que temen ese juicio y aquellos que lo enfrentan con esperanza. La diferencia está en una persona, Jesucristo. Si has puesto tu fe en Él, si has aceptado su sacrificio en la cruz, entonces puedes enfrentarte al juicio de Dios sin temor, porque en Cristo el juicio no es una condena, sino un acto de liberación y restauración. Cristo es la libertad que nos permite mirar el juicio final, no con miedo, sino con paz y seguridad. Hoy quiero hablar sobre cómo la libertad que encontramos en Jesucristo nos capacita para enfrentar el juicio final sin temor, cómo el sacrificio de Cristo nos da esperanza y nos ofrece una salida del castigo eterno. Jesús vino para liberarnos, y esa liberación tiene implicaciones profundas para nuestra eternidad. El primer aspecto importante de la libertad en Cristo es que Él vino a liberarnos del pecado y de su condena. En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo nos explica cómo el pecado nos separa de Dios y cómo sin Cristo todos estamos condenados al juicio. En Romanos 3:23 leemos: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, sin excepción, hemos fallado en vivir según el estándar perfecto de Dios. El pecado no solo nos separa de Él, sino que también nos coloca bajo la condena de un juicio justo. Pero la buena noticia, la gran noticia, es que Cristo vino para liberarnos de esa condena. En Romanos 8:1-2, Pablo dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. A través de la muerte de Jesús en la cruz, aquellos que creen en Él y lo aceptan como su Salvador personal reciben perdón por sus pecados y son liberados de la condena que el pecado trae consigo. Jesús, al morir en la cruz, tomó sobre sí mismo la pena del pecado de toda la humanidad. Él pagó el precio por lo que nosotros no podíamos pagar. Si estás en Cristo, ya no estás bajo condena. Aunque merecemos el juicio de Dios por nuestras transgresiones, en Cristo hemos sido perdonados. Él nos libera de la condena y nos da una nueva vida. Cuando comprendemos el sacrificio de Cristo, experimentamos una paz que sobrepasa todo entendimiento. La paz que Cristo nos ofrece no es la paz que el mundo da, sino una paz interna profunda que nos da seguridad frente al juicio final. Jesús dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esta paz que Jesús ofrece es una paz que nos permite enfrentar el juicio de Dios con confianza, sabiendo que al estar en Él estamos libres de condenación. Si aún no has aceptado a Cristo, es natural que sientas temor al pensar en el juicio final, pero esa es la razón por la que Jesús vino, para liberarnos del miedo al juicio, para ofrecernos una salida, para darnos paz. En Cristo no tenemos que temer la ira de Dios. Podemos acercarnos a Él con confianza, sabiendo que hemos sido perdonados, no por nuestras propias obras, sino por la gracia inmerecida de Dios. La libertad que encontramos en Cristo nos da la certeza de que cuando comparezcamos ante el juicio de Dios, no lo haremos como aquellos que temen la condena, sino como aquellos que son recibidos como hijos de Dios, justificados por la sangre de Cristo. La Escritura nos dice en Juan 4:17-18, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, pero el que teme no ha sido perfeccionado
8:9 nos recuerda: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación es un regalo gratuito de Dios, recibido por fe. No es algo que podamos ganar o lograr por nuestras propias fuerzas. Es algo que recibimos por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. La libertad que encontramos en Cristo es una libertad eterna. Aunque el juicio final es una realidad para todos, en Cristo tenemos la certeza de que seremos recibidos con los brazos abiertos de Dios. Jesús mismo nos dice en Mateo 11:28: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Si sientes el peso del pecado y la culpa, ven a Jesús. Él te ofrece descanso, paz y liberación del temor al juicio. En Cristo, el juicio no es algo que tememos, sino algo que esperamos con esperanza. El juicio final será un día en el que recibiremos la recompensa de nuestra fe en Cristo. El apóstol Pablo nos habla de esta esperanza en 6 Timoteo 4:7-8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que han amado su aparición. Para el cristiano, el juicio no es un día de condena, sino un día de recompensa y celebración. Este juicio será el día en que Dios, en su perfecta justicia, recompensará a los que han vivido para su gloria. No seremos juzgados por nuestras obras, sino por nuestra fe en Jesucristo. Y debido a que nuestra fe en Él nos ha limpiado de todo pecado, podemos estar seguros de que seremos bien recibidos en el reino eterno de Dios. Amigo, amiga, el juicio final es una realidad inevitable para todos, pero en Cristo, ese juicio no tiene que ser algo que temamos. En Cristo tenemos la libertad de enfrentar ese juicio con la confianza de que, al haber sido perdonados por Él, seremos recibidos con brazos abiertos. El juicio no será un día de condena, sino un día de recompensa para aquellos que han puesto su fe en Cristo. Si aún no has aceptado a Jesús como tu Salvador, te invito a hacerlo hoy. No dejes que el temor al juicio te controle. Ven a Cristo y encontrarás la libertad y la paz que solo Él puede ofrecerte. Él es la respuesta al temor, Él es la respuesta al pecado, y Él es la respuesta al juicio final. La pregunta es simple: ¿estás listo para enfrentar el juicio con la seguridad de que has sido perdonado? Si no lo estás, ven a Cristo hoy y experimenta la libertad que solo Él puede ofrecerte. La paz, la justicia y la libertad en Cristo te esperan. No pierdas la oportunidad de recibir este regalo eterno. Amigos, hoy nos encontramos ante un llamado urgente, un llamado que es el más importante que podrías escuchar en toda tu vida. Este no es un llamado cualquiera, es un llamado a la salvación, un llamado a la vida eterna, un llamado que proviene del mismo Dios creador del universo. Es un llamado al arrepentimiento, porque el arrepentimiento es la puerta por la cual todos debemos pasar para recibir la salvación que Dios ofrece gratuitamente. Hoy quiero hablarte sobre este llamado al arrepentimiento, un llamado urgente que no debe ser ignorado, un llamado que tiene implicaciones eternas. El arrepentimiento no es solo un cambio superficial, no es solo una sensación temporal de culpa. El arrepentimiento genuino es una transformación profunda del corazón, una decisión consciente de apartarse del pecado y de volverse hacia Dios. Es un acto de obediencia, una respuesta a la gracia divina que nos llama a dejar atrás el pecado y a recibir la salvación que solo Cristo puede ofrecer. Y quiero que sepas que este llamado al arrepentimiento no es una sugerencia, es una orden de Dios, un mandato que debemos tomar con seriedad. La Escritura nos dice en Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El arrepentimiento es el primer paso hacia la salvación. Sin arrepentimiento no hay verdadera conversión. Jesús mismo dijo en Lucas 13, solo os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El arrepentimiento es necesario para que podamos recibir el perdón de nuestros pecados y recibir la vida eterna. Jesús vino a esta tierra para ofrecernos ese perdón, pero el primer paso para recibirlo es arrepentirnos de nuestros pecados. El arrepentimiento no es solo sentir tristeza por lo que hemos hecho mal, es un cambio de dirección en nuestras vidas. Es reconocer que hemos vivido en rebeldía contra Dios y que necesitamos su perdón. Es un acto de humildad donde reconocemos nuestra incapacidad para salvarnos a nosotros mismos y nos rendimos a la gracia de Dios. Como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 7:10, la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. El arrepentimiento genuino es una tristeza que nos lleva a un cambio de vida,
un cambio que solo se encuentra en Cristo. El arrepentimiento está intrínsecamente ligado a la fe en Jesucristo. No podemos arrepentirnos verdaderamente sin reconocer nuestra necesidad de un Salvador, y ese Salvador es Jesucristo. La Escritura dice en Hechos 20:21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El arrepentimiento y la fe van juntos. El arrepentimiento nos lleva a un reconocimiento de nuestro pecado, y la fe en Cristo nos lleva a la gracia que perdona ese pecado. Jesús vino a este mundo para pagar el precio de nuestros pecados. Él murió en la cruz, no porque Él lo necesitara, sino porque nosotros lo necesitábamos. A través de su sacrificio, nuestros pecados son perdonados y nuestra relación con Dios pero este perdón solo es recibido a través del arrepentimiento y la fe. Si no nos arrepentimos de nuestros pecados y no creemos en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, no podemos recibir su salvación. La fe en Jesucristo es el único medio para ser perdonados. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino, no hay otra forma de ser reconciliados con Dios, excepto a través de Jesucristo. Y ese camino comienza con el arrepentimiento. A lo largo de la Escritura, vemos que el arrepentimiento es un mandato divino. Dios ordena que todos los hombres se arrepientan, sin importar quiénes sean o qué hayan hecho. El apóstol Pedro lo deja claro en 2 Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos se salven. Él no desea que nadie perezca. Él extiende su mano a todos, invitándonos a venir a Él con corazones arrepentidos. Pero este llamado al arrepentimiento es urgente. El tiempo es corto. La Escritura nos dice en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. No sabemos cuánto tiempo nos queda. El llamado al arrepentimiento no es algo que debemos posponer, porque el tiempo de gracia que Dios nos da es limitado. La invitación está abierta hoy, pero no sabemos si estará abierta mañana. El arrepentimiento es también el medio por el cual restauramos nuestra relación con Dios. El pecado nos separa de Él, pero el arrepentimiento nos reconcilia con Él. En 1 Juan 9:9, la Escritura nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados a Dios, Él nos perdona y nuestra relación con Él es restaurada. No importa cuán lejos hayamos caído, no importa cuán grande sea nuestro pecado, Dios está dispuesto a perdonarnos si nos arrepentimos sinceramente. Dios no solo perdona nuestros pecados, sino que también nos restaura. Él nos da una nueva oportunidad, nos ofrece una nueva vida en Cristo. 2 Corintios 5:17 nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El arrepentimiento no es solo el perdón de nuestros pecados, es también una transformación de nuestra vida, un nuevo comienzo. El arrepentimiento es una decisión personal. Ninguna persona puede arrepentirse por ti. Cada uno de nosotros debe tomar la decisión de apartarse del pecado y volverse hacia Dios. Es una decisión que debemos tomar por nosotros mismos, con todo nuestro corazón. En Apocalipsis 3:20 Jesús dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Este es un llamado personal de Jesucristo. Él está llamando a tu corazón. Él quiere que te acerques a Él, que te arrepientas de tus pecados y que recibas su perdón. No podemos esperar a que las circunstancias cambien. No podemos esperar a que estemos listos. El llamado al arrepentimiento es para hoy. La invitación está abierta ahora mismo y el tiempo para responder es ahora. El apóstol Pablo lo expresa claramente en 2 Corintios 6:2. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. No hay otro momento garantizado. El momento de la salvación es ahora. Amigo, amiga, el llamado al arrepentimiento no es un llamado de condena, sino un llamado de gracia. Es la oportunidad de liberarnos del pecado y de la condena que nos espera. Es el llamado de Dios a un nuevo comienzo, a una vida transformada, a una reconciliación con Él. Dios nos ofrece este regalo, no porque lo merezcamos, sino porque Él es bueno y misericordioso. Hoy es el día para responder a este llamado. Si has estado viviendo lejos de Dios, si has ignorado su voz, hoy es el día de arrepentirte y volver a Él.
Si nunca has aceptado a Cristo como tu Salvador, hoy es el día de hacerlo. No pongas esta decisión para mañana. El llamado es urgente, el tiempo es corto y el juicio final es una realidad. Te invito a que tomes esta decisión hoy, a que respondas al llamado de Dios con un corazón arrepentido. Él está esperando con los brazos abiertos, listo para perdonarte y restaurarte. Vas a responder a su llamado. Amigos, como hemos hablado a lo largo de esta serie, el juicio final es una realidad que nos aguarda a todos. No importa cuán joven o cuán mayor seas, no importa cuán rico o cuán pobre, no importa cuán bueno o cuán malo te consideres, el juicio de Dios es inevitable. El propósito de este juicio es claro. Dios juzgará a la humanidad con justicia perfecta y todos, sin excepción, tendremos que dar cuentas de nuestras vidas ante Él. Este juicio no será un juicio de condena para aquellos que han puesto su fe en Jesucristo. Para los que han recibido a Cristo, el juicio será un acto de recompensa y bienvenida a la gloria eterna. Pero ¿estás listo para ese juicio? ¿Cómo podemos asegurarnos de estar preparados para encontrarnos con Dios en ese gran día? Hoy quiero hablarte sobre cómo estar listo para el juicio final. ¿Cómo podemos prepararnos para ese encuentro con el Creador del universo? La primera y más fundamental preparación para el juicio final es tener una relación personal con Jesucristo. La Escritura nos enseña que la única forma de ser justificados ante Dios es a través de la fe en Cristo. Como dice Efesios 2, 8, 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No podemos salvarnos a nosotros mismos. No podemos prepararnos para el juicio simplemente viviendo una buena vida o cumpliendo con ciertas reglas religiosas. La única forma de estar listos para el juicio es a través de Jesucristo, que tomó sobre sí mismo nuestro pecado y nos ofreció el perdón. La Escritura es clara: nadie viene al Padre excepto por medio de Jesús. Él es el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. No importa cuán rectos seamos o cuán buenos nos consideremos, si no hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, no estamos preparados para el juicio final. El arrepentimiento y la fe en Jesucristo son los primeros pasos hacia la preparación para ese gran día. Si aún no has aceptado a Cristo en tu vida, este es el primer paso para estar listo para el juicio. Recibe a Jesús como tu Salvador y Señor. Una vez que hemos recibido a Cristo, la preparación para el juicio implica vivir una vida de obediencia a los mandamientos de Dios. La Escritura nos dice en 1 Juan 2, 3, 4, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. El juicio final no solo se basa en lo que creemos, sino también en cómo vivimos. La fe verdadera se demuestra a través de las obras. Jesucristo dijo en Mateo 7, 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El juicio de Dios examinará nuestras vidas, no solo por lo que decimos o lo que creemos, sino por lo que hemos hecho con la salvación que nos ha sido dada. Hemos vivido de acuerdo con los principios del reino de Dios. Hemos amado a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Hemos perdonado a aquellos que nos han ofendido. Hemos buscado la justicia, la misericordia y la humildad. La vida cristiana es una vida de transformación. No podemos vivir como lo hacíamos antes de conocer a Cristo. El Espíritu Santo nos ayuda a vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios y a ser conformados más y más a la imagen de Cristo. Estar preparado para el juicio es vivir una vida de obediencia a Dios, siguiendo sus mandamientos y reflejando su carácter en nuestras acciones diarias. La Escritura también nos llama a vivir una vida de santidad y pureza. En 1 Pedro 1, 15, 16 se nos dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. La santidad no es opcional para el cristiano, es un mandato de Dios. Si vamos a estar listos para el juicio, necesitamos vivir vidas que reflejen la santidad de Dios. La santidad implica apartarnos del pecado y vivir de acuerdo con los estándares de Dios. Implica renunciar a las cosas de este mundo que nos alejan de Él. Implica tener corazones puros, pensamientos puros y una voluntad dispuesta a seguir la voluntad de Dios. La santidad no significa ser perfectos, sino ser transformados por el poder de Cristo, alejándonos cada vez más del pecado y acercándonos más a la imagen de Dios.
Si no estamos viviendo en santidad, no estamos listos para encontrarnos con Dios en el juicio. Estar listo para el juicio también significa perseverar en la fe hasta el final de nuestras vidas. Jesús dijo en Mateo 24:13, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. La vida cristiana no es una carrera corta, es una maratón, una carrera que debemos correr con constancia, con fe y con paciencia. El juicio final es para aquellos que han perseverado en su fe, aquellos que no han renunciado a Cristo, aquellos que han seguido adelante a pesar de las pruebas y dificultades. Perseverar en la fe significa continuar confiando en Dios, incluso cuando las circunstancias son difíciles. Significa mantener nuestra esperanza en Cristo, incluso cuando enfrentamos persecución, tentaciones o desánimos. Significa no ceder a las presiones del mundo, sino seguir fielmente a Jesús. La preparación para el juicio implica no solo comenzar la carrera, sino terminarla bien, con fidelidad a Cristo. Finalmente, estar preparado para el juicio significa vivir con la esperanza del regreso de Cristo. La Escritura nos dice que Jesús regresará para juzgar a los vivos y a los muertos. En Timoteo 4:8, el apóstol Pablo nos recuerda que hay reservada para mí la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el justo juez, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su aparición. Los cristianos viven con la esperanza de que Cristo regresará y establecerá su reino eterno. Vivir con esa esperanza nos motiva a vivir una vida santa y fiel. Nos recuerda que nuestras decisiones en esta vida tienen consecuencias eternas. Nos ayuda a mantener una perspectiva eterna, a no aferrarnos demasiado a las cosas temporales de este mundo, sino a enfocarnos en lo que es eterno. El juicio final será el momento en que Cristo recompensará a aquellos que han vivido para su gloria. Vivir con la esperanza de su regreso nos prepara para ese gran día. Amigo, amiga, el juicio final es una realidad inminente. Todos enfrentaremos ese día. La pregunta es, ¿estás listo para encontrarte con Dios? Si has recibido a Cristo como tu Salvador, si has vivido una vida de obediencia, santidad, perseverancia y esperanza en su regreso, entonces puedes enfrentar el juicio con confianza. Si no, hoy es el día para tomar esa decisión. Hoy es el día para arrepentirte, para poner tu fe en Jesucristo y vivir para Él. Dios no quiere que te pierdas. Él ha provisto todo lo necesario para tu salvación a través de Jesucristo. Pero debes estar listo, y eso comienza con recibir su gracia, vivir según su voluntad y mantener tu fe hasta el final. No esperes más. Prepárate ahora para el juicio final. El regreso de Cristo está cerca y Él quiere que estés listo para ese día. Hazlo hoy. El tiempo es ahora. Amigos, después de todo lo que hemos hablado sobre el juicio final, el cielo, el infierno, el arrepentimiento y cómo prepararnos para ese gran día, hay una pregunta fundamental que todos debemos enfrentar. ¿Estás listo para encontrarte con Dios? Este es un llamado urgente, un llamado que no podemos ignorar ni posponer. La Escritura nos dice en Hebreos 9:27 que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Cada uno de nosotros tiene una cita con la eternidad, y lo que hagamos con nuestra vida aquí determinará nuestro destino eterno. El juicio final es real, no es una ficción, no es una metáfora, y no es un evento que podamos evitar. Todos seremos llamados a rendir cuentas ante el tribunal de Dios. ¿Estás preparado para ese día? ¿Has tomado la decisión de seguir a Cristo y ser perdonado por tus pecados? Hoy quiero hacer un llamado directo a tu corazón. Es el momento de tomar una decisión. No hay tiempo que perder. No hay excusas que valgan la pena. Este es el día en que debes responder al llamado de Dios. El juicio final es algo que todos enfrentaremos, pero la manera en que lo enfrentamos depende de una decisión personal que debes tomar. ¿Aceptarás a Jesucristo como tu Salvador personal? La decisión de seguir a Cristo no es una decisión que puedas tomar a medias o tomar a la ligera. La Escritura es clara en cuanto a que no hay ninguna otra manera de ser salvo, excepto por medio de Jesucristo. En Juan 14:6 Jesús dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No importa cuán buenos intentemos ser o cuántos esfuerzos hagamos por ser justos, sin Cristo no estamos listos para el juicio. El llamado a la salvación es un llamado urgente, porque no sabemos cuánto tiempo nos queda. La vida es incierta y el futuro es incierto. El apóstol Pablo en 2 Corintios 6:2 nos advierte: He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No hay un mejor momento que el presente. El momento para tomar la decisión de seguir a Cristo es ahora, no mañana,
no el próximo mes, no cuando las circunstancias sean mejores. El tiempo de la salvación es ahora. Muchos piensan que tienen tiempo. Muchos creen que pueden esperar hasta que sean mayores o hasta que arreglen su vida. Pero la verdad es que el mañana no está garantizado para nadie. La Escritura nos recuerda en Santiago 4:14, ¿qué es vuestra vida? Es un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. No sabemos cuánto tiempo nos queda. Puede que tengas 20 años, 30 años, 40 años, 50 años o más, pero ninguno de nosotros sabe cuántos días tenemos por delante. La decisión de seguir a Cristo es una decisión que debe tomarse con urgencia. Jesús mismo lo dijo en Mateo 24:42. Velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. La venida de Cristo y el juicio final no se pueden predecir, pero sabemos que llegarán. Y si no estamos preparados, será demasiado tarde. No podemos esperar a que llegue el juicio para decidir cómo nos enfrentaremos a él. La decisión debe tomarse ahora. El primer paso para estar listos para el juicio final es arrepentirse de nuestros pecados. El arrepentimiento no es solo sentir tristeza por lo que hemos hecho mal, es un cambio real de corazón, un giro completo en nuestra vida. Es reconocer que hemos vivido en rebelión contra Dios y que necesitamos su perdón. Jesús mismo dijo en Lucas 13:3, os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El arrepentimiento es la respuesta que Dios espera de nosotros y es el primer paso hacia la salvación. No importa cuán lejos hayas ido, no importa cuán graves hayan sido tus pecados, Dios te ofrece el perdón. La Escritura nos dice en Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El arrepentimiento nos limpia, nos restaura y nos prepara para encontrarnos con Dios en el juicio final. Si no te has arrepentido, hoy es el día para hacerlo. Hoy es el día para dar ese primer paso hacia la salvación. El siguiente paso es recibir a Jesucristo como tu Salvador personal. La Escritura dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Recibir a Cristo significa entregarle tu vida, reconocerle como el Señor y Salvador de tu vida y confiar en Él para tu salvación. No basta con conocer a Jesús de oídas o saber quién es Él. Debemos entregarnos a Él completamente, confiar en Él para perdonar nuestros pecados y vivir de acuerdo con su voluntad. Si hoy decides seguir a Cristo, Él te ofrecerá la paz que sobrepasa todo entendimiento. En Romanos 10:9, la Escritura nos dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esta es la promesa de Dios, que si confías en Jesús, serás salvo y preparado para el juicio final. Una vez que has tomado la decisión de seguir a Cristo, el siguiente paso es vivir de una manera que honre a Dios. El juicio final no solo será un examen de lo que creemos, sino también de lo que hacemos. La Escritura nos recuerda en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El cristianismo no es solo una confesión de fe, es una vida vivida en obediencia a los mandamientos de Dios. Vivir para Cristo significa amar a nuestros prójimos, perdonar a aquellos que nos han hecho daño, buscar la justicia, la paz y la santidad. Vivir para Cristo significa reflejar su amor en todo lo que hacemos. No podemos vivir como el mundo vive. Necesitamos ser transformados por su Espíritu, vivir según su palabra y seguir su ejemplo. Amigos, el juicio final es una realidad. Todos seremos llamados a rendir cuentas a Dios. La pregunta es, ¿estás listo para ese encuentro? No importa lo que hayas hecho en el pasado, no importa lo lejos que hayas ido, hoy es el día para tomar la decisión de seguir a Cristo. Hoy es el día para arrepentirte, para recibir a Jesús como tu Salvador y para comenzar una nueva vida en Él. No pongas esta decisión para mañana. El tiempo es ahora. La vida es incierta y el juicio es inevitable. Si no has tomado esta decisión, hoy es el momento. Dios está llamándote con brazos abiertos. Él quiere que vengas a Él, que te arrepientas de tus pecados y que seas reconciliado con Él a través de Jesucristo. Este es el día que ha hecho el Señor para que tomes esa decisión. Hazlo ahora. No dejes que pase un día más sin asegurarte de que estás preparado para el juicio final.
El juicio final es real, todos lo enfrentaremos, pero en Cristo podemos enfrentar ese juicio con la seguridad de que seremos recibidos con brazos abiertos, no por lo que hemos hecho, sino por lo que Cristo hizo por nosotros. Hoy es el día para tomar la decisión de seguir a Cristo, el día para estar listo para encontrarse con Dios. No lo pospongas, hazlo hoy. Cristo está esperando y el juicio final se acerca. ¿Estás listo? Amigos, hemos hablado durante estos días sobre la realidad del juicio final, el arrepentimiento, el juicio de Dios y lo que está en juego para nuestra eternidad. Hemos hablado sobre la gravedad de la situación, pero también hemos hablado sobre la misericordia de Dios y la oportunidad de salvación que Él nos ofrece. Hoy quiero hablarte sobre algo que llena de esperanza a todo cristiano, algo que nos da seguridad y paz en medio de las dificultades de la vida, la promesa del cielo y la vida eterna. El cielo no es solo una idea abstracta, ni un concepto lejano. El cielo es el lugar prometido por Dios para aquellos que han puesto su fe en Jesucristo. El cielo es la recompensa para aquellos que han vivido según los principios del reino de Dios y han aceptado la invitación de Cristo. El cielo es nuestra esperanza y nuestra meta final. Si hay algo que debe dar sentido a nuestra vida en la tierra, es la esperanza de que algún día viviremos en la presencia de Dios para siempre. Esta esperanza debe transformar la manera en que vivimos, nos relacionamos con los demás y enfrentamos las dificultades de este mundo. La Escritura es clara acerca de lo que nos espera en el cielo. En Apocalipsis 21:4 leemos: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El cielo es un lugar donde todo lo que causa sufrimiento en este mundo será erradicado. No habrá más dolor, no habrá más lágrimas, no habrá más muerte. Todo lo que ha sido afectado por el pecado será restaurado y viviremos en un estado de gozo eterno en la presencia de Dios. Este gozo no es algo temporal, no es algo pasajero, es un gozo eterno, un gozo que nunca se acabará. En el cielo ya no tendremos que preocuparnos por las dificultades de esta vida. No habrá más enfermedades, no habrá más guerras, no habrá más tristeza. Todo será restaurado a la perfección original que Dios había planeado para su creación. El gozo en el cielo será completo y duradero. En la presencia de Dios experimentaremos una alegría que jamás hemos conocido aquí en la tierra. El cielo también será un lugar de paz. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, será nuestra realidad eterna. En Isaías 9:7 se nos habla de la paz que traerá el reino de Cristo, el incremento de su imperio, y de la paz no tendrá límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. El cielo será un lugar donde no habrá más conflictos, divisiones ni luchas. Viviremos en completa armonía con Dios y con los demás. La paz que experimentaremos en el cielo no será una paz superficial o temporal, sino una paz que proviene de estar en la presencia misma de Dios. En Filipenses 4:7, Pablo nos dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz será una realidad permanente en el cielo. No habrá más estrés, no habrá más ansiedad, no habrá más preocupaciones. La paz será total, una paz perfecta y eterna. Una de las cosas más maravillosas del cielo es que será un lugar donde estaremos en la presencia de Dios para siempre. En Apocalipsis 22:3-4 leemos: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. En el cielo podremos ver a Dios cara a cara, algo que es imposible en esta vida. Veremos su gloria, experimentaremos su amor de manera directa y plena. La comunión con Dios será nuestra bendición más grande. Este es el propósito final de la salvación, estar con Dios. El cielo no será simplemente un lugar de belleza o de gozo sin fin. Será un lugar donde podremos disfrutar de una relación perfecta con nuestro Creador. Este es el propósito para el cual fuimos creados, para conocer a Dios, para vivir en su presencia, para ser transformados a su imagen. En el cielo, ese propósito se cumplirá de manera plena. Estaremos con Él por toda la eternidad, adorándolo, sirviéndolo y disfrutando de su presencia. El cielo también será un lugar de recompensa para los fieles. La Escritura nos habla de las recompensas que recibiremos por nuestra fidelidad a Cristo. En Mateo 25:21 Jesús dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré
pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aquellos que han vivido para Cristo, que han perseverado en la fe y han seguido sus mandamientos, recibirán una recompensa eterna. Dios es un juez justo y recompensará a cada uno según sus obras. Estas recompensas no son solo algo simbólico, son un reconocimiento real de nuestra fidelidad a Dios. Jesús nos promete que en el cielo, cada sacrificio hecho por Él será recompensado. Cada acto de servicio, cada momento de sacrificio por su causa, cada esfuerzo por vivir una vida santa será recompensado en el cielo. Las recompensas en el cielo serán eternas y no habrá ningún sacrificio que haya valido la pena que quede sin recompensarse. El cielo es el lugar que nos espera y es el destino final de todos los que han creído en Jesucristo. Jesús mismo prometió que nos prepararía un lugar en su reino. En Juan 14, 2, 3, Él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo habría dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es la promesa de Cristo, que Él ha preparado un lugar para nosotros en el cielo, un lugar donde podremos estar con Él para siempre. Este es un consuelo profundo para los creyentes. Sabemos que aunque enfrentemos dificultades en esta vida, aunque experimentemos sufrimiento, persecución y dolor, hay un lugar preparado para nosotros donde no habrá más sufrimiento. El cielo es la esperanza que tenemos y esta esperanza nos da la fortaleza para seguir adelante. En 2 Corintios 4, 17, 18, Pablo nos dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La esperanza del cielo no es solo algo que debemos esperar pasivamente, sino algo que debe transformar nuestra vida aquí y ahora. La promesa del cielo debe darnos esperanza, paz y motivación para vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios. Debemos vivir como ciudadanos del cielo, reflejando la gloria de Dios en todo lo que hacemos. Como dice Filipenses 3:20, pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. La esperanza del cielo debe motivarnos a vivir con propósito. Sabemos que nuestras vidas aquí tienen un propósito eterno y que lo que hagamos en esta vida tiene consecuencias para la eternidad. La esperanza del cielo nos da una perspectiva eterna y nos ayuda a enfrentar las dificultades de esta vida con la certeza de que todo lo que sufrimos aquí no se compara con la gloria que nos espera en el cielo. Esta esperanza debe ser la base de nuestra vida cristiana. Amigo, amiga, el cielo es la promesa de Dios para todos los que han puesto su fe en Jesucristo. Es un lugar de gozo eterno, paz perfecta y comunión con Dios. Es un lugar de recompensa para los fieles, un lugar donde cada sacrificio hecho por Cristo será recompensado. El cielo es nuestra esperanza y esa esperanza debe transformar nuestra vida. Vivir con la esperanza del cielo nos da la fortaleza para enfrentar las dificultades de esta vida con confianza, sabiendo que nuestro destino eterno está asegurado en Cristo. Si aún no has aceptado a Cristo, te invito a hacerlo hoy. La esperanza del cielo está al alcance de todos los que creen en Él. No esperes más, no dejes pasar el tiempo. Jesús está esperando para darte esta promesa y Él quiere que tú también disfrutes de la vida eterna con Él. Haz tu decisión hoy y comienza a vivir con la esperanza del cielo.